algo bonito, algo importante para nosotros, ya que todos los que estamos aquí, que ya hemos sido bautizados con la sangre de Cristo, todos tenemos esa esperanza. Y todos estamos aquí porque creemos en esa promesa, creemos en esa palabra, creemos en lo que el Señor dice. Y por eso hoy le adoramos con alegría, le adoramos con deseo de hacerlo, porque Él nos ha dado la oportunidad de nosotros ese día tener vida para siempre. Hoy, mis hermanos, le doy la gracia particularmente pero sus palabras son de Él. Las palabras que yo pueda hablar son porque Él me la autorice a hacerlo. Es decir que vamos inmediatamente a darle desarrollo a este corto mensaje que vamos a tener de la palabra del Señor. Y lo hemos titulado, este mensaje, el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad. En esta noche, este es un tema bien conocido, ya que muchos de nosotros ya lo ha predicado muchas veces y posiblemente hasta en esta plataforma se ha predicado el tema. Pero yo leyendo la palabra, esto fue lo que el Señor me trajo a la mente que hablara hoy y vamos a hablar lo que el Señor ponga en mi mente, ponga para mis labios, para así hablarlo. Y tenemos, hermano, que el miedo no es más que temor. Sinónimo del miedo es temor. Sinónimo de ansiedad, afán, preocupación. Cuando estamos ansiosos, estamos preocupados, tenemos afán. Esto es la ansiedad. La ansiedad causa estos inconvenientes. Ahora bien, estos dos acontecimientos, mis santos hermanos, que mucho en el mundo lo hemos vivido, cristiano y no cristiano, hemos vivido estos acontecimientos. Y cuando digo cristiano y no cristiano es porque yo sé que posiblemente el 90% de lo que lo que somos cristianos hemos vivido esta situación de ansiedad y muchas veces hasta de miedo. Y diría, el hermano diría, bueno, la palabra del Señor nos enseña que no debemos tener miedo, pero acordémonos que el miedo viene de la parte humana del hombre. La parte humana del hombre es la parte que muchas veces tiene miedo, pero la parte espiritual es la parte que siempre, ¿verdad? Está de frente, está preparada para enfermedad. Y no solamente la enfermedad del coronavirus, sino hay muchas enfermedades que se le han pegado al coronavirus. Oye, han muerto más personas posiblemente de ataque cardíaco y derrame, ¿verdad? Que muchas veces por el coronavirus. Han muerto muchísimas personas de cáncer y todo se le pega al coronavirus. Pero son enfermedades que ya existen. Y muchos de nosotros eh, muchas veces también nos sentimos un poco de miedo por esto, por estas enfermedades y cosas, y posiblemente muchas veces también nos pongamos un poco ansiosos, ¿verdad? Por estas situaciones. También pues, a veces nos sentimos ansiosos y un poco de miedo por la falta cuando tenemos un empleo, ¿verdad? Y tenemos miedo de que ese empleo nos cancelen o nos rescindan de nuestro servicio. Entonces, muchas veces estamos ansiosos, estamos un poco de miedo porque si me votan, si me cancelan, ¿qué voy a hacer? Porque posiblemente además tenga ese solo empleo, esa forma para yo tener mi sustento.
y lamentablemente si me cancelan, me votan, voy a tener problemas para mantener mi familia. Y muchas veces por eso tenemos un poco de miedo y nos ponemos también ansiosos y a veces estamos hasta nerviosos por esta situación. Muchas veces también por la familia, ¿verdad? La familia a veces cuando se portan mal, nosotros vivimos de una forma exaltada, vivimos muchas veces ansiosos y porque la familia no se están portando bien con nosotros. Los hijos, ¿verdad? Cuando hablamos de familia, los hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, ya hablando familia en conjunto. Entonces muchas veces nos sentimos un poco ansiosos porque la situación se nos está yendo de la mano y no sabemos cómo nosotros manejarla y nos ponemos un poco ansiosos. Pero hermanos, sabemos que nosotros tenemos un Dios y que ese Dios debemos nosotros tener la fe necesaria para nosotros todo esto ponerlo en manos de Él. Ponerla en manos, tanto miedo como ansiedad, ponerla en la mano de Dios y tener esa fe y ¿verdad? Esa valentía de hacerlo. Cuando nosotros decimos el miedo, hermano, hay mucha diferencia. El miedo y la ansiedad son familia, hermano, pero son muy diferentes. Son muy diferentes. El miedo lo sentimos cuando nosotros vemos una amenaza. Es decir, el miedo, nosotros vemos la amenaza y sentimos el miedo, porque la estamos viendo, la amenaza. Y a veces estamos temerosos. Pero la ansiedad, muchas veces nos imaginamos que viene esta amenaza. Nos imaginamos esa amenaza, así que ni siquiera es una cosa verdadera, sino que nosotros nos estamos imaginando y ya con esto nos sentimos ansiosos porque creemos que esta amenaza se va a hacer realidad en nosotros. Muchas veces son, ¿verdad?, cosas negativas para nosotros y nosotros estamos ansiosos porque creemos que esta amenaza se va a cumplir. La ansiedad nos hace muchas veces preocuparnos por algo que quizá nunca suceda en nuestra vida. Porque eso lo hace la ansiedad, hermano. La ansiedad es una cosa terrible, el producto. Cuando estamos en alguna situación que muchas veces la creemos que están fuera de nuestro alcance, fuera de nosotros resolverla, creemos que no la podemos resolver. Y muchas veces usted y yo queremos resolver las cosas nosotros con nuestras propias manos. Y muchas veces nos olvidamos que nosotros tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo debe y que todo lo puede y que todo lo hace. Pero nosotros tenemos que tener la fe en Él. Y cuando nos vemos en situación embarazosa que muchas veces nos creemos que no podemos resolverla, debemos nosotros tener esa fe en Dios y leer la palabra y acordarnos de todas esas cosas que el Señor nos dice, alentándonos, dándonos consejos para que nosotros podamos manejar muchas situaciones que muchas veces nosotros nos vemos involucrados. Es decir, hermano, que el miedo y la ansiedad para el cristiano eh, tiene o no puede existir muchas veces. Muchas veces nosotros debemos saber manejarlo y debemos saber manejarlo con el Espíritu de Dios. No podemos decir que no lleguemos, porque humanamente muchas veces usted lo siente de un pronto, pero usted debe saber manejar las cosas para que ese miedo no siga en usted, esa ansiedad no siga en usted y usted pueda, ¿verdad?, salir de esa situación, pero siempre con la ayuda de nuestro Dios. La primera vez, hermano, cuando él pecó, Eva comió del fruto prohibido y luego le da también a Adán para que coma.
Ya ellos comenzaron ahí a desobedecer la palabra del Señor. Comenzaron a, ¿verdad?, a hacer algo diferente a lo que el Señor les había enseñado. Entonces ya ellos, ya vemos que comenzó Adán a tener miedo. Y vemos ahí cuando la palabra del Señor nos enseña en Génesis, en su capítulo 3, versículo 10, que dice la palabra, y él respondió, hablando de Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así Adán tuvo miedo. Él todavía no sabía porque no había abierto sus ojos espirituales para ver las cosas, ¿verdad? Más allá de lo que el Señor le había enseñado. Y cuando comió el fruto prohibido, bueno, su mente fueron abiertas y ya comenzó a ver las cosas. Más allá ya se ya estaba dando cuenta que ya estaba desnudo. Entonces, tuvo miedo delante de la presencia de Dios y él se lo confiesa al Señor, le dice a Dios, tuve miedo, pero desde ahí de una vez el Señor se dio cuenta y sabía que ya ellos habían desobedecido su mandamiento, porque el Señor lo había dicho anteriormente, cuando comieran, si comían de ese árbol, su mente iba a ser abierta y ya iban a saber lo que era el bien y el mal. Entonces, cuando él dice esta palabra, tuve miedo, ya el Señor sabía que ellos habían comido, habían desobedecido las órdenes. Así, hermano, nosotros muchas veces tenemos miedo muchas veces cuando nosotros desobedecemos al Señor. Y muchas veces tenemos miedo hasta de ir a la congregación, de ir a la iglesia. Exactamente ese miedo que es humano entra en nosotros y ya no deja que nuestra vida espiritual pueda o pueda estar bien delante de Dios, o pueda arreglarse. Porque el miedo es tan grande muchas veces que muchos de nosotros no lo dominan. Y muchas veces viene el tiempo y pasan tiempo y usted con el pecado y no lo confiesa porque tiene miedo pararse. Tiene miedo confesarlo delante de la presencia de Dios o delante de los hermanos. Y ahí vienen los problemas espirituales, vienen las flojedades, vienen los desánimos, o desánimo, ¿verdad? Y muchas veces nos desalentamos. Y lamentablemente muchas personas, muchos hermanos se han ido al mundo porque lamentablemente el miedo a estar o confesar delante de Dios el pecado lo ha llevado al mundo. Ahora bien, hermano, a usted y a mí no puede suceder nuestra situación, ya que nosotros tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos ejemplos de gente que tuvieron miedo y lamentablemente fracasaron. Entonces nosotros viendo esto también no podemos tener miedo para fracasar, porque sabe que el que tiene miedo va a fracasar. No es que en un ahí se mete lo que dice, lo que es la ansiedad. Muchas veces nosotros nos hacemos un mundo de cosas desagradables, de cosas que pueden perturbar nuestra vida espiritual por estar, ¿verdad?, con ese miedo y con esa ansiedad. Comenzamos a hacer un mundo en nuestra mente de cosas que ni siquiera van a suceder, pero usted ya la hace como que van a suceder, que están ahí ya. Y eso es algo, mi hermano, algo ficticio, algo que no existe. Y esto no puede estar en nosotros. Tenemos muchas veces, a veces la parte humana nuestra no nos deja escuchar muchas veces la voz de Dios en cuanto a esto, hermano, en cuanto al miedo y en cuanto a la ansiedad. Muchas veces la parte humana
que hay en nosotros muchas veces no nos deja escuchar la palabra del Señor. Si nosotros leemos la primera carta de Pedro, en su capítulo 5, versículo 7, dice la palabra algo muy importante que nosotros debemos de aprender en cuanto a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echemos toda ansiedad sobre nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el cuidado de nosotros. Si usted y yo nos sentimos un poco, ¿verdad? Eh, por esta vida que Dios nos la resuelva. Todo puede Dios resolverla, porque no hay nada grande, no hay cosa grande que Dios no lo haga pequeño. Pero nosotros tenemos que tener la fe y ponerla en siempre en la mano del Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la oración y muchas veces no podemos concentrar nuestra oración, no podemos concentrarnos, ponernos en contacto con nuestro Dios, porque tenemos en nuestra mente un problema ansioso, una ansiedad, tenemos un miedo en nuestra mente de algo, ¿verdad? Muchas veces que no nos deja concentrar para nosotros comunicarnos con nuestro Dios, porque tenemos esa situación en nuestra mente y corta nuestra relación con Dios. Estamos muchas veces congregándonos, estamos en el culto y en la adoración y dándose el mensaje o cantando alabanza y la mente nuestra está ya en el problema. Está en la situación que tenemos, está en cosas muy diferentes a lo que se está haciendo en el momento. Y todo esto Dios lo sabe, hermano. Usted no puede, lamentablemente, ni mental, ni espiritual, ni humanamente, usted puede esconderle nada a Dios, porque Dios todo lo sabe. Dios examina los corazones, examina su mente, examina mi mente. Y Él sabe cuando usted y yo estamos haciendo las cosas en espíritu y en verdad. Y fácilmente, cuando usted y yo estamos ansiosos o estamos con un problema de miedo, muchas veces no tenemos la comunión con el Señor como queremos hacerlo. No oramos al Señor como queremos orar. No cantamos alabanza como queremos cantarle al Señor. Ni mucho menos predicar la palabra porque hay algo que nos está atormentando. Pero esto, hermano, nosotros tenemos que saber manejarlo. Saber eliminar esto, hermano, con el Espíritu de Dios, con la confianza que Dios nos da. Debemos nosotros, hermano, manejar esta situación. ¿Qué debemos nosotros hacer? Tenemos muchas veces miedo de hacer crecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos ese miedo, hermano. Muchas veces nos sucede lo que le sucedió a este hombre. Esa es la parábola de los talentos, ¿verdad? Allí en Mateo, en su capítulo 25, versículo 25. O leyendo el versículo, ¿verdad? El versículo 20. Cuando vemos que él lo había reproducido, es lo que le dijo que tuvo miedo y enterró el talento para que cuando él fuera encontrara lo que le dio. Pero el Señor esperaba, dice la palabra, que él
vida espiritual gloriosa, una vida espiritual estupenda, hermano, linda delante de su presencia. Y nos da ese talento a usted y a mí. Muchas veces tenemos dones de predicación, de evangelización, dones de visitar muchas veces enfermos, dones muchas veces de hablar con los hermanos y consolarles. Todo tiene su don, el Señor le da su talento a cada uno. Pero muchas veces, muchos de nosotros los enterramos y no lo desarrollamos porque tenemos miedo de hacerlo. Y por eso muchas veces, hermano, no crecemos espiritualmente, porque hemos enterrado lo que el Señor nos ha dado. Por miedo, hermano, por miedo a desarrollar lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Es tiempo, hermano, de que usted y yo despertemos y experimentemos lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y que sepamos que lo que Dios ha puesto es algo grande y glorioso para beneficio de usted, su vida espiritual y mi vida espiritual. Y que si usted lo desarrolla bien como el Señor manda, si usted le da crecimiento, si usted lo aumenta como el Señor manda, también su vida espiritual aumentará. Mi vida espiritual, si yo lo hago, también aumentará. Porque esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ahora bien, hermano, ¿qué debemos nosotros de hacer? En este caso, ¿qué debemos de hacer? La palabra de Dios es clara y nos enseña todo lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra vida espiritual vaya creciendo. Usted y yo estemos preparados para cuando Cristo venga, no ser avergonzado, sino ser feliz, ser victorioso, ser levantado como un pueblo glorioso junto con el pueblo que se va para salvación. Que usted y yo seamos personas de ejemplo en el reino de Cristo, porque nuestro talento esté en alto, lo hemos puesto a producir, y asimismo nuestra vida espiritual esté en producción. Esto es lo que el Señor nos manda. Dice la palabra en la primera carta de Juan, en su capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra lo que usted y yo tenemos que hacer para que nuestra vida espiritual esté cada día más creciendo en él. Versículo 18 de 1 Juan capítulo 4, dice la Biblia: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿Pero cuál amor? Vamos a ver. Sino que el perfecto amor
No pensar, ¿verdad? Porque el que tiene a Dios en su corazón no le tiene miedo ni a muerte, ni a la muerte, porque usted está preparado para irse con Dios. Y cuando decimos, ¿verdad? Que el vivir para nosotros es Cristo, como decía el apóstol Pablo, como dice el apóstol Pablo, que decimos nosotros también, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21, ¿verdad? Muchos de nosotros eso lo decimos a diario. Entonces, si esto no solamente decirlo, sino también hacerlo. No tener miedo, hermano, ni a la muerte, ni tener miedo a problemas, porque los problemas los ponemos en la mano de Dios. No estar ansioso por cosas que no existen. Las cosas que no existen, dejémoslas a lo que no existe. Eso pasa. Dios, eso se lo lleva a la brisa. Piense en lo que está, lo que hay, para que lo resolvamos con la ayuda de Dios. No cosas que no existen para que no nos pongamos ansiosos. Hermano, en esta noche lo que Dios quiere enseñarnos es que cada día nosotros nos acerquemos más a Él y no pensemos en cosas que nos pueden destruir espiritualmente, sino que nos afiancemos cada día más a Él y tengamos la fe de todo ponerlo en sus manos para que cada día seamos mejores cristianos. Dios le bendiga, hermano, en esta noche y que Él nos siga dirigiendo.